Casi todo el mundo, cuando piensa en el nacimiento de Jesús, piensa en diciembre, ¿verdad? Es una imagen cultural muy potente. Sí, totalmente establecida. Pero hoy vamos a darle una vuelta a eso. Vamos a abordarlo desde otro prisma. Nos ha llegado un análisis bastante interesante titulado El contexto hebreo del nacimiento de Yeshua. Yeshua, el nombre hebreo de Jesús, claro. Exacto, para que estemos todas y todos en la misma página. Y este documento, presenta lo que llama una hipótesis teológica altamente sustentada, palabras mayores, que desafía la fecha tradicional. Ajá. Así que nuestra idea hoy es meternos de lleno en los argumentos que da este material. Queremos ver por qué, según esta perspectiva, claro, el 25 de diciembre podría no encajar tan bien con algunos detalles bíblicos, históricos. O prácticos incluso. Eso. Y explorar la alternativa que propone, que según dice el documento ofrece como una coherencia más profunda con el calendario hebreo original, las fiestas. Así que vamos a desgranar este análisis. Vamos a ello. La primera pregunta es obvia, ¿no? Este documento cuestiona el 25 de diciembre. ¿En qué se basa? ¿Por qué poner en duda una fecha tan arraigada desde esta perspectiva hebrea? Pues mira, el material da varias razones de peso, ¿eh? Se apoya en la Biblia, pero también en la historia y hasta en la lógica práctica. Lo primero, y es fundamental, la Biblia no dice cuándo nació. Silencio total. Silencio total sobre la fecha. No hay un día, ni un mes, nada explícito en los evangelios ni en ningún otro sitio. Cero. O sea, que la fecha no es un dato bíblico, según este análisis, sale de otro sitio, exactamente. Y ahí entra el segundo punto. ¿De dónde sale entonces? El documento apunta a la historia. Señala que el 25 de diciembre se fija, digamos oficialmente, en el siglo IV después de Cristo. ¿Tan tarde? Sí, principalmente por la Iglesia de Roma. Y el análisis sugiere que la elección, pudo tener que ver con intentar solaparse o cristianizar fiestas paganas muy populares que ya existían. ¿Cómo cuáles? Pues menciona las Saturnales romanas, que eran unas fiestas largas en diciembre, y sobre todo el culto al Sol Invictus, al Sol Invicto. Su nacimiento se celebraba justo el 25 de diciembre. Ah, claro. Tenía sentido estratégico, quizás. El documento lo llama un arreglo cultural, una forma de integrar o reemplazar lo que había. Pero insiste, no es un dato que venga de los primeros seguidores de Jesús ni de la Biblia. Es posterior. Entendido. Una decisión más bien pragmática en un momento histórico concreto, no una revelación de la fecha exacta. ¿Y qué más argumentos presenta el texto? Otro muy interesante es el clima. El clima en Belén en invierno. ¿Qué pasa con el clima? Pues el análisis nos lleva a Lucas capítulo 2, versículo 8, la famosa escena de los pastores. Velando sobre su rebaña de noche, esa. Esa misma. El documento dice, pensemos en Judea en diciembre o enero. Belén está en unas colinas. Hace frío. Y no un frío suave, temperaturas bajas y sobre todo lluvias. A veces lluvias fuertes, torrenciales. Ya. Entonces, argumenta, ¿es lógico que los pastores estuvieran durmiendo al raso con las ovejas en esas condiciones? Pues parece muy improbable. Choca un poco con la imagen que tenemos, ¿no? La del portal idílico, a veces hasta con nievecita, y los pastores ahí tan tranquilos. Choca bastante, según la lógica de este análisis. El texto dice que, conociendo las costumbres de la zona, los rebaños solo pasaban la noche fuera en la temporada buena, la templada, primavera, verano, otoño. Pero en invierno no. En invierno lo normal sería resguardarlos, en cuevas, en apriscos, pero no a la intemperie de noche. Así que ese detalle de los pastores al raso apuntaría más bien a otra estación. Quizás otoño. Es un argumento muy terrenal, muy práctico. Basado en el clima y las costumbres. ¿Algo más? Sí, y va ligado a esto el famoso censo romano. El que hizo que José y María viajaran a Belén. Exacto. El análisis se pregunta, ¿de verdad iban los romanos a organizar un censo masivo que movía a muchísima gente por todo el imperio justo en pleno invierno? ¿Por qué sería un problema según el documento? Pues primero por lo que acabamos de decir, el mal tiempo. Viajar por caminos de aquella época con frío, lluvia, quizá nieve en algunas zonas, sería un caos. Complicado, sí. Y segundo, por pura logística administrativa. Los romanos eran muy organizados, muy eficientes para sus cosas. Montar todo ese lío en la peor época del año suena poco práctico. Ya, no parece lo más eficaz. El documento sugiere que lo más lógico, siendo pragmáticos como eran, sería elegir una época mejor.
El otoño, por ejemplo. Después de la cosecha, con mejor tiempo, la gente quizá más libre, tendría más sentido para un censo así. Lo fascinante aquí es, como detalles que a veces leemos sin más, como el clima o el censo, este análisis los usa para construir un argumento fuerte contra la fecha tradicional. Exacto. Son piezas que, según esta fuente, no encajan bien con un nacimiento en diciembre. Vale, entonces, resumiendo esta primera parte del análisis. No hay fecha en la Biblia, el 25 de diciembre parece venir de una adaptación histórica posterior, el clima invernal de Belén no cuadra con los pastores al raso según la fuente, y la logística de un censo masivo en invierno es dudosa. Todo esto, para el documento, pone en serios aprietos la fecha tradicional. Eso es. Genera como mínimo dudas razonables desde esta perspectiva. Y claro, esto nos lleva directas a la siguiente pregunta. Si este análisis dice que diciembre no, ¿qué propone entonces? ¿Cuál es la alternativa y en qué se basa? Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque el documento presenta una alternativa muy concreta, ¿verdad? Una cronología que parte de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. A ver, cuéntanos cómo desarrolla este cálculo el material que estamos viendo. Dado con el calendario hebreo y las costumbres del templo. Vamos a seguir los pasos como los explica la fuente. Paso a paso. Primer paso. Lucas 1, versículo 5. Dice que Zacarías era sacerdote del grupo de Abías. ¿Y eso qué significa? Pues que los sacerdotes estaban organizados en 24 turnos o clases. Lo dicen las crónicas y la tradición judía. Cada grupo servía en el templo una semana, 2 veces al año. Y también en las 3 grandes fiestas. El grupo de Abías era el octavo de esos 24. Vale. Zacarías, grupo 8. Entendido. ¿Y cómo usan eso para fijar una fecha? Segundo paso. ¿Cuándo servía ese octavo grupo? El calendario religioso hebreo empieza en Nisán, que es nuestra primavera, marzo-abril. Si cuentas las semanas desde Nisán, una para cada grupo en orden. 1, 2, 3, hasta el 8. Exacto. El octavo turno, el de Abías, le tocaba servir durante el mes de Siván. ¿Y Siván cuándo cae? Siván es el tercer mes hebreo. Suele ser finales de mayo o principios de junio. Ahí es donde el documento sitúa el servicio de Zacarías en el templo, cuando tuvo la visión del ángel. Mayo, junio. De acuerdo. Tenemos a Zacarías en el templo sobre mayo-junio. El siguiente paso lógico que la fuente tendrá que dar es conectar esto con Juan Bautista, ¿no? Correcto. Tercer paso. Lucas dice 1:23-24 que cuando Zacarías acabó sus días de servicio, volvió a casa. Y poco después, su mujer, Elisabet, concibió. Ajá. Siguiendo la cronología de la fuente, si Zacarías termina a principios o mediados de junio, Siván, la concepción de Juan sería poco después, finales de Siván o principios de Tamuz, el mes siguiente. Eso es, más o menos, finales de junio o principios de julio. Vale. O sea, Juan el Bautista concebido en verano, según este cálculo. ¿Y cómo llegamos a Yeshua desde aquí? Cuarto paso, y es crucial. El mismo Evangelio de Lucas 1:26 y 36 cuenta que el ángel Gabriel se le aparece a María. ¿Cuándo? Cuando Elisabet ya está de 6 meses. Cierto, lo dice claramente. Pues Elisabet concibió a finales de junio o principios de julio, su sexto mes de embarazo caería, 6 meses después, aproximadamente en el mes hebreo de Kislev. ¿Y Kislev es? Kislev suele coincidir con nuestro noviembre o diciembre. Así que, según este cálculo que presenta la fuente, la concepción de Yeshua fue en invierno, noviembre-diciembre. Ah, ojo. La concepción en invierno, no el nacimiento. Eso sí que cambia la perspectiva. Exactamente. Cambia todo el marco. Y eso nos lleva al quinto y último paso del cálculo, la fecha del nacimiento. 9 meses después de la concepción. 9 meses normales de embarazo desde Kislev, noviembre-diciembre, nos llevan al mes de Tishrei. ¿Y Tishrei? Tishrei es el séptimo mes hebreo. Cae en nuestro septiembre u octubre. Y aquí es donde el análisis se pone muy específico. A ver, ¿qué tiene Tishrei de especial según la fuente? Tishrei es un mes importantísimo en el calendario judío. Es el mes de las fiestas de otoño. Rosh Hashanah, Año Nuevo, Yom Kippur, Día del Perdón, y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Sukkot. Exacto. El cálculo cronológico que presenta la fuente, empezando por Zacarías en el templo, lleva directamente a que el nacimiento de Yeshua coincidiría con la fiesta de Sukkot. Justo en Sukkot. Sukkot empieza el 15 de Tishrei y dura 7 días. La hipótesis que detalla el material es que Yeshua nació el primer día de Sukkot, el 15 de Tishrei. Es sorprendente cómo, según este análisis,
datos que parecen sueltos en Lucas, el turno de Zacarías, los 6 meses de Elisabet, se conectan con el calendario hebreo para señalar una fecha tan concreta. ¿Y tan significativa como Sukkot? Sí, la fuente recalca eso, que no es una fecha sacada de la manga, sino que parece emerger de leer con atención las pistas que da el propio texto bíblico en su contexto. Entonces, si todo este cálculo alternativo que presenta el documento lleva a Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, la pregunta es, ¿y qué? ¿Qué importancia tiene eso más allá de cambiar la fecha? ¿Qué significado le ve el material a esta conexión? ¿Qué significa todo esto? Vamos. Pues aquí es donde el análisis se mete en lo que considera el corazón del asunto, el significado simbólico y, según argumenta, profético. Ve conexiones muy fuertes. ¿Cómo cuáles? Primero, explica qué es Sukkot. La fiesta de las cabañas, de los tabernáculos, es una de las 3 grandes fiestas a las que había que peregrinar a Jerusalén. ¿Y qué celebra? Conmemora los 40 años en el desierto, cuando los israelitas vivieron en tiendas en cabañas temporales. La Sukkot celebra la protección de Dios, cómo les proveyó y, sobre todo, cómo Dios habitó, estuvo presente en medio de ellos en esa travesía. La idea de Dios habitando, morando con su pueblo, suena central. Totalmente. La palabra clave es habitar, morar. Y aquí es donde la fuente hace una conexión directa con un versículo muy famoso del Nuevo Testamento, Juan 1:14. El que dice, y el verbo se hizo carne. Ese mismo. Dice, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero el análisis se fija en la palabra griega original que se traduce como habitó, eskenosen, ¿Y qué tiene de particular? que viene de skene. ¿Y sabes qué significa skene en griego? Ni idea. Significa tienda, tabernáculo. Así que una traducción más literal de eskenosen sería puso su tienda o hizo su tabernáculo. Anda. O sea que Juan, al escribir sobre Jesús haciéndose carne, usó una palabra que significa literalmente acampar o poner su tabernáculo. Exacto. Y la fuente dice, ¿cuándo sería el momento perfecto para que Dios pusiera su tabernáculo entre los hombres? Pues justo durante la fiesta que celebra eso, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Vaya. La conexión es muy potente si es así, que la palabra usada en Juan coincida con el nombre y el significado de la fiesta. El análisis lo ve como algo muy revelador, ¿no? Es el argumento central que presenta el material. Dice que si Yeshua nació en Sukkot, su nacimiento no es solo un evento histórico, sino el cumplimiento vivo de la fiesta. Dios mismo viniendo a acampar, a poner su tienda, su presencia encarnada entre nosotros. Justo en la fiesta que recordaba su morada con Israel en el desierto. Sería el cumplimiento perfecto. Y la fuente dice que esto no sería un caso aislado, ¿verdad? Que encajaría en un patrón. Sí, el análisis lo ve como parte de un cuadro más grande. Menciona cómo otras fiestas señaladas por Dios, las Moedim, parecen cumplirse en momentos clave de la vida de Yeshua. Por ejemplo, Pues dice que Pesaj, la Pascua, coincide con la crucifixión, Yeshua como el Cordero Pascual, y que Shavuot, Pentecostés, la fiesta de la cosecha del trigo y de la entrega de la ley, coincide con la venida del Espíritu Santo. ajá, Entonces, si conectamos esto con el panorama general que dibuja la fuente, si el nacimiento coincide con Sukkot, se completaría ese patrón. Los momentos clave de la redención, muerte, resurrección, espíritu, nacimiento, alineados con las 3 grandes fiestas de peregrinación. entiendo. O sea que, para este documento, poner el nacimiento en Sukkot no es solo un ajuste de calendario, es que le daría una profundidad teológica y profética enorme. Una resonancia que, según insiste Rafuente, se pierde si lo dejamos en diciembre, desconectado de este ciclo festivo hebreo y de ese simbolismo tan fuerte de Dios habitando con nosotros. Exacto. Refuerza la idea de un plan coherente, de un diseño divino que se va desplegando a través de las fiestas. Bueno, pues creo que hemos recorrido bien el análisis que presenta este material. Hemos visto por qué cuestiona la fecha de diciembre, la Biblia no dice nada, la historia apunta a una adopción tardía, el clima de Belén y los pastores, la logística del censo. Argumentos que generan dudas, según la fuente. Y luego hemos explorado a fondo la alternativa que propone, esa cronología que empieza con Zacarías y lleva un nacimiento en Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y sobre todo el significado tan potente que la fuente le ve a esa conexión. Dios haciendo tabernáculo entre nosotros. Sí. Y el documento termina poniendo las 2 opciones cara a cara, digamos, contrastando en qué se basa cada una.
¿Y cuál es la conclusión final del análisis? Pues, parafraseando un poco su cierre, dice que la hipótesis de Sukkot se apoya en lo que considera una fuerte coherencia bíblica interna. O sea que encaja la cronología de Lucas, el clima, las costumbres y sobre todo el cumplimiento profético de las fiestas. Todo dentro del propio texto y su contexto. ¿Y la de diciembre? Describe la fecha del 25 de diciembre como basada más que nada en una adaptación histórica y cultural posterior. Una decisión tomada siglos después por la Iglesia en el Imperio Romano, quizás por razones prácticas o de sincretismo, pero sin base directa en la Escritura. Queda clara la postura final del análisis que hemos revisado. Valora mucho más la coherencia interna con el texto y el contexto hebreo. Sí, presenta la opción de Sukkot no como una simple teoría más, sino como la hipótesis que desde su punto de vista y con su método muestra una mayor armonía con la Biblia, con el contexto original y con ese patrón profético de las fiestas. Es importante decir que estamos exponiendo los argumentos de este documento en concreto, claro. Una perspectiva desde luego distinta, muy trabajada, que invita a mirar una tradición muy asentada con otros ojos, ¿no? Con una lectura más pegada al detalle del texto y del calendario hebreo. Ha sido una exploración muy interesante de sus argumentos. Sin duda. Y te deja pensando, ¿verdad? Al reflexionar sobre todo esto que expone el análisis, surge una pregunta un poco más allá, inspirada por cómo lo enfoca el propio documento. A ver. Esto plantea una cuestión importante. Si, como sugiere este estudio en particular, el momento del nacimiento de Yeshua pudiera encajar tan precisamente en el calendario festivo hebreo, con todo su simbolismo, ¿qué otras cosas podríamos entender mejor? ¿Qué otros patrones o significados profundos se nos podrían revelar si mirásemos otros momentos clave de la Biblia, del Antiguo y el del Nuevo Testamento, prestando la misma atención a su contexto original, al contexto cultural, al idioma, al tiempo hebreo? Es una buena pregunta. Quizás haya más tabernáculos de significado ahí escondidos, esperando a que reconectemos los relatos con sus raíces. Es una reflexión para seguir dándole vueltas, ¿no crees?